brilla la voz del ayer, con historias que el tiempo no puede esconder. Varinia nos guía a un mundo sin par, donde cada entrevista es un viaje a soñar, capturando la esencia en cada rincón, momentos que laten con pura emoción. Crónicas de Varinia en el corazón, historias que viajan llenas de pasión, entrevistas que brillan luz en la oscuridad, momentos que viven pura realidad. Los secretos se abren, el alma se expone, entre risas y lágrimas la vida se pone. El diálogo fluye, conexiones que arden, el calor de la charla, todos nos expanden. Voces que cantan historias sin fin, en Varinia nos unimos un mismo sentir. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. ¿Cómo están ahí con su cafecito, sobremesa? Como les dije recién en las historias, agradecerles siempre los mensajes que me dan. Trato de responder lo más rápido posible. A veces también me ayuda Valeria, que le mando un beso, porque ya nos llegamos, por suerte. Hemos crecido un montón. Agradezco siempre la confianza. Por eso mismo hoy les traje a Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema, como ya sabían, porque yo voy adelantando. Bienvenido, Daniel. Quiero ir al grano porque sé que estás a full. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, agradecida porque, como les comentaba recién, ellos están cenando en este momento. Él está yendo y viniendo por esta reforma de la Constitución. Primero me gustaría arrancar con eso, sé que tenés poco tiempo, y después dialogar de algunas cositas más. ¿Cómo va eso? Porque ya vienen trabajando ya hace unos meses, me parece. Sí, no hace tanto porque se fijó un plazo bastante reducido, pero vienen trabajando la convención. Nosotros obviamente no integramos la convención, hemos estado como corte y en mi caso como profesor en algunas comisiones con algunas propuestas. Y bueno, como siempre digo, Santa Fe necesitaba una reforma constitucional. La Constitución del 62 fue una gran constitución, pero quedó fuera de tiempo, fundamentalmente después de la Reforma Nacional de 1994. Y bueno, esperemos que sea el mejor resultado, porque una constitución se legitima en la medida en que goce de un gran consenso y en la medida en que se asuma la responsabilidad, los convencionales, de que están diseñando una carta de navegación para dentro de 50 años y para todas y todos los santafesinos. De modo que hay que dejar afuera, digamos, las apetencias o las cuestiones que puedan tener vinculación con algún interés puntual o de algún sector y tratar de lograr verdaderamente modernizar la Constitución y lograr el mejor equilibrio de poder. Nosotros estamos un poco preocupados por algunas discusiones vinculadas fundamentalmente a lo que es el mecanismo de selección, designación y remoción de jueces. Sí, eso justamente te iba a preguntar. Es un tema que hay que tener mucho cuidado, hay que buscar un equilibrio. Obviamente el sistema que hay que mejorarlo, el sistema actual, pero hay que buscar un equilibrio porque además hay muchos fallos de la Corte Nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justamente apuntan a preservar algo, bueno, casi diría de la época de la Ilustración, ¿no? La división de poderes, fundamentalmente la independencia de los poderes, y por eso es importante tratar de lograr un diseño institucional que permita fortalecer esa independencia. En el caso de los jueces hay una dimensión subjetiva, hay jueces que por su personalidad, por su carácter, la dimensión subjetiva tiene que ver con la libertad de espíritu, con la libertad de conciencia, pero también se necesita una dimensión objetiva que tiene que ver con un diseño institucional que permita fortalecer la independencia de los jueces e impedir de que los jueces queden supeditados, o los fiscales o los defensores, a decisiones de otro poder del Estado. ¿Qué tema? ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Debe ser muy difícil eso. Bueno, no es sencillo, pero hay mucha experiencia comparada. Hay regulaciones en muchas provincias argentinas que han reformado su constitución. Yo particularmente tengo una posición muy solitaria. Los consejos de la magistratura han fracasado en todo el país. El paradigma del fracaso es el Consejo Nacional de la Magistratura.
6 años de promedio para designar un juez, una estructura que se ha convertido en una estructura enorme, y creo que en cambio la Constitución debería designar un método, no un órgano. Un método de costo cero, una selección por concursos de oposición y antecedentes a cargo de un tribunal no permanente que todos los años se reúne para cada fuero, que obviamente cada año se renueva con distintos nombres, no son los mismos. Un tribunal que integre un profesor, que integre un juez o un fiscal o un defensor, que integre un representante de la abogacía, que integre un representante de la sociedad civil. Puede agregarse algún otro integrante, pero ese tribunal no es permanente y lo que hace es tomar un concurso con una lista anticipada que va a tener vigencia por un año. Esto va a permitir cubrir las vacantes que se produzcan en el año y obviamente del resultado de esa lista el gobernador podrá elegir entre la terna, los primeros 3, ir eligiendo, proponer a la legislatura y la legislatura aprobar o no aprobar el pliego. Es muy fácil esto porque esto se puede, a través de la ley que lo regule, se puede convocar ese concurso a través del Ministerio de Justicia, se puede realizar ese concurso en el ámbito del Poder Judicial, del Ministerio Público o de la Defensa, porque tienen espacio físico, recursos humanos, tecnología, computadoras para poder hacer los concursos, y se puede establecer también en una ley cómo va a ser el mecanismo para elegir a los representantes de esos estamentos y cómo va a ser el sistema de evaluación, que no debe limitarse solamente a resolver un caso. Hay que ver muchas cosas para elegir un juez. Esta propuesta, que es designar un método y no un órgano, que evita, primero, gastar plata. Segundo, el problema de la mayoría de los consejos de la magistratura, que han sido fácilmente cooptables por el poder político y que en muchos casos se han convertido en una burocracia elefantiásica, con gastos, con personal, etc. Y que no han mostrado una gran capacidad de rendimiento. Pero bueno, discusión que es mi opinión, yo la planteé por escrito y bueno, los convencionales obviamente tendrán la suya. ¿Por qué dijiste medio solitario? Porque es una propuesta que pareciera que no goza de demasiado consenso, a pesar de que es un mecanismo que no solo le permite al Estado provincial no gastar un peso, sino que permite en alguna medida garantizar la idoneidad y fundamentalmente la independencia de quienes sean electos. Y el hecho de que sea un tribunal no permanente, o sea que cada año ese tribunal para cada fuero está integrado por un profesor distinto, por un abogado distinto, por un juez distinto, aumenta, digamos, esa garantía. De modo que, bueno, digo solitaria porque no tiene mucho consenso, por lo que he podido recabar, no es un sistema, digamos, que convenza, claro, pero que yo no dejo de plantearlo porque me parece un mecanismo muy adecuado. Sí, vos sabés que te escucho hablar y a todos ustedes. Yo tengo, como siempre te digo, una situación que a mí me preocupa, la hemos hablado un ratito antes de que vos entraras, me preocupa mucho la justicia de los menores. Y tiene que ver un poco, muchísimo con lo que estuvimos hablando recién y con lo que reflejás vos, de jueces, de defensores, de figuras jurídicas que de alguna manera no están a la altura de los tiempos de estos menores. Cuando hablo de los tiempos y que para mí es violento, es violencia hacia esos menores, estamos hablando de cuota de alimentos, estamos hablando de denuncia falsa, estamos hablando de un montón de cosas que son temas que pueden entrar a mi cuenta de Instagram, te invito también, y que vean que me estoy ocupando y que estoy trayendo gente como para mover eso. Y lo que está pasando es que me escriben, como recién, y me muestran expedientes. Yo voy a terminar, ¿viste ese programa que había un abogado con el martillito? Yo ya me veo siendo jueza, che. Me preocupa que acerquen esos casos a la comunicación. Están tan desesperados que la justicia no les da una respuesta que vienen a los medios de comunicación. Por supuesto que espacio tienen, siempre tengo que tener una charla previa, pero me preocupa esto, Daniel. ¿Por qué vienen a buscar respuesta a los medios teniendo la justicia? Bueno, es una preocupación obviamente compartida, es una preocupación legítima, la tuya, una digresión.
ayer justamente tuvimos, entre tantas, una reunión puntual con la presidencia de Cámara Civil, con gente vinculada al Fuero de Familia, porque es una preocupación que todos tenemos. Y, en fin, yo no puedo, digamos, la casuística es muy variada. Sí me parece que habría que señalar 2 o 3 cuestiones muy puntuales. La problemática de los menores es una problemática en principio de competencia de los tribunales de familia. Hubo una reforma reciente que apuntó a unipersonalizar esos tribunales. Yo creo que esto va a tener algún impacto que va a permitir mejorar el funcionamiento. Allí está el problema del cuidado de los chicos, lo que antes se llamaba la tenencia, el problema de los alimentos, un problema tremendo, el problema del régimen de comunicación. Luego tenemos las oficinas de violencia familiar y obviamente la competencia penal juvenil para el caso en que una denuncia vinculada a cuestiones de violencia pueda constituir un delito. Estamos trabajando en este rubro en la necesidad de generar protocolos de articulación y un trabajo coordinado entre las oficinas de violencia y los fiscales que se dedican a esta cuestión y fundamentalmente con los jueces de familia que son los que toman las medidas, porque hay situaciones que, bueno, me parece que hay que corregir y la trazabilidad, el tiempo de las respuestas, yo siempre digo, en el Poder Judicial, ¿no? Cuando nos levantamos tenemos que pellizcarnos y todos los días comprender que la gente que viene al tribunal tiene un conflicto, para ellos es el más importante, entonces necesita en primer lugar ser tratado con respeto, como cualquiera de nosotros que quisiéramos serlo, y en segundo lugar una respuesta en un tiempo razonable. Porque de lo contrario corremos el riesgo en estructuras muy cerradas de perder un poco la noción del tiempo. Pareciera que el tiempo vale cuando nos toca a nosotros y no vale cuando les toca a otras personas. Además que el tiempo tiene 2 variables, hay un tiempo cronológico, el del almanaque, pero también hay un tiempo existencial que tiene que ver con el sufrimiento de cada uno y los problemas vinculados a la familia son generalmente problemas que tienen una naturaleza, si se quiere, dramática y de mucha relevancia. La segunda aclaración, los juzgados de familia, la materia de familia, donde está involucrada el problema de la minoridad, son las que mayor carga de trabajo tienen dentro de lo que es el Poder Judicial, por fuera del tema penal. Y la estructura que hoy mantienen verdaderamente es bastante limitada. Fundamentalmente hay un déficit muy grande en materia de los que son equipos interdisciplinarios. Nosotros hemos reclamado permanentemente, en ese sentido yo creo que el Poder Judicial necesita contar con expertos que tienen que ver con prevención de riesgos de violencia, que tienen que ver con psicólogos, que tienen que ver con asesores sociales, asistentes sociales, etcétera, porque tenemos una capacidad de respuesta muy limitada. Y también me parece que hay que repensar la estructura y el funcionamiento de los tribunales de familia. Yo lo vengo planteando hace bastante, debemos tratar de avanzar hacia una desburocratización de los trámites que tienen que ver con los reclamos de alimentos, con los reclamos de régimen de visita, con los problemas de tenencia. Tenemos que terminar con el expediente papel o el expediente digital, porque cuidado, que el expediente digital es una forma de neoescriturismo. Es decir, yo puedo resolverle con el expediente digital el problema al abogado que puede mandar un escrito desde su casa, la Piazza Navona. Sí, tal cual. Pero no le resolví el problema a la gente, que es el principal destinatario, porque el trámite le sigue durando lo mismo. Tal cual. Entonces, ¿de qué me sirve invertir en tecnología si para comodidad del abogado y mínimamente a lo mejor para algún operador del sistema, si la gente sigue padeciendo los mismos tiempos, digamos, de la justicia? Y además que el problema de la informática y de lo digital también tiene sus inconvenientes, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que primero hay que cambiar los procesos de trabajo, los procesos de gestión, los modos de litigar y después sí invertir en tecnología. Y en eso creo que hay una deuda pendiente que afecta tanto a la justicia civil y dentro de a toda la justicia civil, a la justicia laboral y dentro de la justicia civil al sector que mayor carga de trabajo tiene, que es la justicia de familia. La verdad que la justicia de familia es todo un tema. Lo que también expresaban los profesionales, los abogados, era que había muchos juzgados vacantes y no había jueces para esos juzgados. Después también los que expresaban es desde dónde el juez tomaba la decisión y la sentencia. Esto también está muy cuestionado. Y eso también yo te lo quisiera preguntar. ¿Cómo se hace para controlar, de alguna manera, qué está decidiendo ese juez o esa jueza? ¿Desde qué lugar? Porque si miramos, perdóname que digo esto, si miramos a lo mejor cómo vive ese juez o cómo vive esa jueza, seguramente tenga una familia bastante disfuncional. Entonces digo, ¿desde qué lugar decide? ¿Quién controla cómo decide? ¿Me explico la pregunta cómo es? Sí, completamente. Bueno, dos cuestiones. Primero, las vacantes son un problema general del Poder Judicial. Santa Fe tiene un Poder Judicial muy barato porque tiene solamente en toda la provincia 376 jueces y hoy está con cerca de 100 vacantes. Si comparamos con provincia de Córdoba, nuestro presupuesto está en el orden de un 58%. Si comparamos con el presupuesto de la Corte Nacional sola tiene el mismo presupuesto que toda la provincia de Santa Fe. El problema de las vacantes es un problema importante porque los cargos de los que dispone el Poder Judicial de Santa Fe son cargos creados exclusiva y excluyentemente por la política. Nosotros no tenemos contratos, no tenemos posibilidad de incorporar gente como ocurre en la justicia federal, que sí ocurre. Pueden nombrar, la Corte habilita, contratan 1, 5, 10. Nosotros solamente tenemos los cargos que crea la legislatura y dependemos del diseño territorial que la legislatura defina. Si mañana la legislatura crea un juzgado en un lugar de la provincia que no tiene trabajo, bueno, no es responsabilidad del Poder Judicial. Muchas veces ni siquiera somos consultados. Este es un problema que hay que resolverlo y que, bueno, hay un compromiso ahora, lamentablemente está la convención de por medio, pero estamos esperando porque se hicieron muchos concursos y aparentemente se van a mandar pliegos, cerca de 50, 60 pliegos, lo cual va a ser un alivio muy grande. Segunda cuestión, ¿desde qué lugar toman los jueces? Bueno, esto tiene que ver no solo con el mecanismo de selección de los jueces, fundamentalmente en áreas tan sensibles. En general, la mayoría de las áreas del derecho son sensibles porque tienen que ver con conflictos interpersonales y a veces con abusos o con arbitrariedad del poder, tanto de los poderes públicos como de los poderes privados. Pero en el caso de la familia es un área especialmente sensible por el tipo de conflicto que involucra. Y aquí sí viene, por eso digo, el mecanismo de selección de los jueces y el sistema de evaluación de los jueces. Yo no puedo elegir un juez limitado a que el juez resuelva un caso. Y después con una entrevista donde interviene a veces personas que no sé si están en condiciones de hacer una evaluación completa desde una perspectiva integral. Esto por un lado. Por el otro lado, cómo toma una decisión un juez depende mucho de la actividad de las partes. Y allí aparece un problema, que son los abogados. ¿Por qué? Porque es una materia en donde en general el aporte de los elementos en función de los cuales un juez o una jueza va a tomar una decisión está muy dependiente de la actividad de un abogado, del abogado de cada una de las partes. Y esto, bueno, también tiene que ver con un compromiso que debe asumir o que debemos asumir entre todos en materia de capacitación, los colegios de abogados fundamentalmente, las facultades de derecho, porque evidentemente, lo digo con todo respeto, a veces por algunas cosas que llegan al Tribunal Superior, uno ve falencias importantes en el modo de litigar. Y esto
creo que hay que decirlo con toda franqueza y además me parece que es una forma de construir para adelante y hay que asumirlo. El abogado necesita, como los jueces, una permanente capacitación, porque este mundo es muy dinámico, porque hasta desde todo punto de vista cambia permanentemente y nosotros tenemos que estar, digamos, a la altura de las circunstancias como para poder dar respuestas rápidas, fundamentalmente en estos temas, ¿no? Alimentos, régimen de contacto, problemas de desvinculación y revinculación de papás con hijos menores, sí. Porque si yo tengo un inconveniente, si yo tengo un problema en principio aparentemente grave y dispongo una medida de desvinculación y después ese tema no se resuelve por 4 años y a los 4 años me doy cuenta de que no había nada, ¿cómo hago para revincular a esta criatura con alguien que estuvo 4 años sin tener ningún tipo de contacto? Y que aparte en esos 4 años, con la persona que convivió, le estuvo de alguna manera educando para que, bueno, se crea una historia. Ahí están las famosas denuncias falsas. Por eso me parece que es muy importante y nosotros priorizamos mucho. Yo siempre digo, el tema de familia es un tema central, fundamental. No es lo mismo que no te paguen una deuda a que no tengas el soporte necesario para poder alimentar a una criatura, para poder darle educación, para poder darle salud, etc. Digamos, no digo que el que sea acreedor de una deuda no tenga derecho a cobrarlo, por el contrario, por pero supuesto, digo, su derecho. En la dimensión del problema y del conflicto estamos hablando precisamente de un tema muy sensible porque el menor, los chicos, las chicas, las niñas, los niños, los adolescentes también necesitan tener las mejores condiciones de desarrollo y también necesitan construir identidad. Y para construir identidad creo que los papás tienen que asumir la responsabilidad, aún en caso de conflicto, de dar la mayor contención y los jueces, frente a esos conflictos, tratar de intervenir rápidamente para dar una respuesta de buena calidad y en poco tiempo. Yo a veces quedaba sorprendida de los programas que hacía, de cosas de profesionales que comentaban. ¿Viste? Esto es como cuando, qué sé yo, hablo con un médico que ejerce la medicina y suponete ha contado que ha operado cuerpos que estaban sanos. Siempre lo digo, hay muchos profesionales de la salud que operan cuerpos sanos. Y esto siempre lo hablamos en nuestros programas. En el caso de una abogada que me llamó muchísimo la atención, ella comentaba que muchas veces es el abogado que aconseja a su cliente a inventar esa denuncia falsa. ¿Por qué? Porque a lo mejor faltaba la cuota de alimentos, no la estaba dando. Cuando, viste, vos ves la cocina de cómo se crea todo eso, yo quedo impresionada. Yo no puedo creer que un ser humano pueda inventar o que un abogado que defienda a una persona que sabe que está mintiendo pueda desvincular a su hijo de su madre o de su padre, dependiendo, ¿no?, quién haya hecho la denuncia. Esos son temas verdaderamente muy graves, obviamente que involucran no solo un problema ético, sino que un problema ético que tiene que ver con la ética de la abogacía, de la profesión. Cuando hablo de la abogacía hablo de los jueces, de los abogados particulares, de todos, ¿no? Y que bajo ciertas circunstancias hasta puede constituir un delito, porque una denuncia falsa no solo involucra un problema ético, y mucho menos cuando puede llegar a tener efectos tan dañinos, tan nocivos, ¿no?, como en estos casos. Por eso digo que es muy importante el abordaje interdisciplinario de la problemática de la familia y es muy importante poder contar con recursos de expertos formados. Nosotros tenemos lamentablemente una capacidad muy limitada, muy poca gente de otras áreas. Miren, yo cuando hablo con el Poder Ejecutivo, lo he hecho con varios gobernadores, cuando he sido presidente de la Corte, les suelo decir a veces, nosotros no necesitamos tantos empleados judiciales, jueces, vamos a ver cómo redefinimos, porque a veces si uno cambia el modo de trabajar, yo puedo repotenciar los recursos humanos. Pero sí necesitamos recursos de no abogados. Necesitamos, pero aparte calificados,
recursos, vuelvo a repetir, de expertos en prevención de riesgo de violencia, de psicólogos, de asesores sociales. Necesitamos muchísimo de ese tipo de expertos y de peritos, como también en otras áreas, ¿no? Peritos vinculados a la finanza, a la economía, etcétera, para otro tipo de problemas. Y en verdad, debo decir que nuestro Poder Judicial, en ese sentido, está muy limitado y comparativamente con el resto de las provincias de Argentina, estamos en un lugar no muy calificado, digamos. Estamos bastante complicados. Por eso me parece que esto implica un abordaje integral. Nosotros estamos ahora desarrollando, justamente hemos comenzado una serie de reuniones, la Corte, con los responsables de Cámara Civil, Presidencia de Cámara Civil, porque allí están, dentro de la Presidencia de Cámara Civil están los juzgados de familia. Ahora vamos con los responsables de las oficinas de violencia, que dependen algunas de la procuración del doctor Barraguirre, que tiene mucho compromiso con esta cuestión, y también con, según los casos, la pata que corresponde a la justicia penal juvenil. Y vamos a tratar de avanzar en tratar de generar mecanismos y protocolos que nos permitan mejorar la capacidad de respuesta, sin perjuicio de, bueno, de pedirle al Poder Ejecutivo la asistencia que sea necesaria, que no es mucho, Mariña, para que tengas una idea, el presupuesto del Poder Judicial representa el 3.4 del presupuesto total de la provincia. En Córdoba representa el 6.7. Quiero decir, estamos hablando de muy poco, y estamos hablando de muy poco para algo muy importante. Yo pensaba, ¿no? Lo que nos están escuchando, todo lo que hay que... ¿Y quién tiene el poder de hacer todos esos cambios, en definitiva? Nosotros tenemos una responsabilidad funcional. Obviamente que la independencia judicial le garantiza a cada juez un ámbito de decisión, pero esa independencia es una garantía del ciudadano, no es un privilegio del juez. El ciudadano tiene derecho a que lo juzgue un juez independiente, y la contracara de esa independencia es la responsabilidad funcional. Entonces, por hablar del Poder Judicial, tenemos independencia y responsabilidad funcional. ¿Y cómo tratar de manejar estas cuestiones? Bueno, creo que los abogados, frente a situaciones que consideran funcionalmente irregulares, deben denunciar. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos el poder de disciplina como Corte sobre determinadas cuestiones de los jueces, no nos podemos meter en cómo resuelven un caso. Y si el caso está mal resuelto, está la posibilidad de una revisión ante la Cámara. Ahora, si el caso involucra una cuestión irregular, tenemos que tratar de tomar conocimiento. Nuestra estructura, por eso digo que hay que apuntar a una reforma que hace de que, en general, los juzgados de primera instancia dependan de la presidencia de Cámara. La presidencia de Cámara debería generar un control que es muy difícil en un territorio tan extenso y en lugares como Rosario, que hay una concentración bastante grande. Entonces necesitamos también de la colaboración del abogado, necesitamos de la colaboración de los colegios de abogados, porque los abogados saben muy bien qué jueces trabajan bien, qué jueces de pronto tienen dificultades. Y bueno, la Corte, en los casos en que ha recibido o ha podido detectar alguna situación funcional irregular, ha actuado. Puedo dar evidencia de esto. Se ha generado, digamos, los mecanismos como para establecer la responsabilidad disciplinaria y en algunos casos, incluso vinculados a la familia, esa responsabilidad ha derivado en pedido de juicio político. Sí. Ahora, por otro lado, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, que tienen que ver con estas otras disciplinas que son tan importantes en esta materia en particular, bueno, dependen obviamente de la previsión presupuestaria y de la decisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no dependen de nosotros. Nosotros normalmente
hacemos el pedido, pero luego es el Poder Ejecutivo el que debe establecer, digamos, los cargos y la afectación presupuestaria correspondiente para que se puedan hacer los concursos de estos casos. Pero vuelvo a repetir, estamos hablando de muy poco, no estamos hablando de algo que tenga un impacto presupuestario. Estamos hablando, porque además Santa Fe es una provincia muy... Te interrumpo, porque si estamos hablando de muy poco, qué lástima que no se haga. Y bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y fundamentalmente, ¿por qué poco? Digo, porque Santa Fe es una provincia muy extensa y tiene 5 regiones: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto. 5 regiones. La realidad de esas 5 regiones es completamente diferente. Entonces, si bien hay problemas estructurales que son comunes, porque son propios del Poder Judicial, que ojalá pudieran cambiarse, hay cuestiones muy diferenciadas. Hay regiones de la provincia donde los niveles de conflictividad son muy bajos. Si yo doy un salto, digamos, en la materia, paso, por ejemplo, el problema de la seguridad. La tasa de homicidios dolosos o la cantidad de homicidios dolosos en la región Rafaela o Venado Tuerto es bajísima. No tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que ocurría en Rosario, o incluso a veces llegó a ocurrir en Santa Fe. Pero es bajísima calculada en términos relativos y proporcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que también la necesidad de recursos para poder afrontar la conflictividad, uno lo debe calcular en función de esa carga de trabajo. No es que si yo quiero un psicólogo para Rosario, tiene que haber uno en Santa Fe, uno en Rafaela. No, uno tiene diagnóstico de cuál es la carga de trabajo, cuál es la cantidad y la calidad de la conflictividad, y en función de eso puede racionalizar, digamos, los recursos que se pueden afectar. Por eso digo, en esta materia en particular no es una gran cantidad de recursos la que necesitamos, necesitamos más la calidad que la cantidad. Bueno, hacerlo entonces, ¿no? ¿A quién tengo que nombrar para hacerlo? Nos quedan 5 minutos porque ya te tenés que ir, Daniel. Daniel, te quiero preguntar, esto como para cerrar, es una pregunta, no sé si es personal, pero bueno, es un poquito más íntima y no es tan... ¿Cuánto has tenido? Viste que yo recién dije, qué difícil también, porque yo ahora hablé de lo que tiene que funcionar bien. Qué difícil es estar en un lugar de un juez, qué difícil estar en tu lugar. ¿Cuánto has tenido quizá que dejar de tu vida personal? Porque son puestos que toman todo el día, vos ahora te vas, no estás en tu casa. O sea, si tendrías que volver a elegir tu profesión, yo te doy hoy la opción, ¿la elegirías de nuevo? Yo no tengo ninguna duda que si pudiera volver a... Bueno, ya he renacido porque tuve un problema del cual salí milagrosamente, pero si volvieran a nacer elegiría la profesión de abogado. Es más, yo ejercí mucho la profesión de abogado como abogado, me apasiona la abogacía y probablemente el día que no esté en el tribunal voy a volver a la abogacía. Y en el caso de los jueces, bueno, hay una responsabilidad extra porque el juez prácticamente dirime un conflicto y lo más importante, vuelvo a repetir, del juez es la imparcialidad y la independencia de criterio. Además de la formación, obviamente, porque el mundo jurídico también cambia permanentemente y por eso se necesita la capacitación. Pero bueno, también necesitamos desde los lugares que están un poco más en la gestión de gobierno de un poder, tener una visión moderna. Y bueno, nosotros estamos impulsando mucho una reforma estructural del sistema de justicia, fundamentalmente civil y laboral. Creo que ha quedado fuera de tiempo. Tenemos un sistema de organización, una estructura de juzgado, un proceso escrito o por PDF o por digital que prácticamente se inició en la colonia. Es decir, entonces, ¿cómo podemos afrontar la conflictividad del siglo XXI con un esquema, con un modelo de organización casi medieval? Me parece que eso hay que cambiarlo, hay que dar... En esto hay muchos problemas, porque obviamente nadie quiere cambiar la forma de trabajar. Los abogados también se resisten, entonces se necesita una discusión importante porque es un cambio cultural muy grande.
Hemos avanzado institucionalmente en la provincia en muchas cosas. El sistema penal ha tenido una modificación muy importante. Yo voy a dar un solo ejemplo. A ver. 2013 al 2023, Rosario tuvo la tasa de homicidios más alta de la historia criminal de la República Argentina. La única agencia que dio respuesta a ese problema atendiendo a la función que tiene fue la agencia judicial, fiscales y jueces. En 10 años se triplicó la tasa de encierro. Se encarceló a las organizaciones criminales que tenían denuncias en otros fueros, bueno, no en la justicia ordinaria, nunca había pasado nada. Que tenían denuncias en el sistema anterior escrito y nunca había pasado nada. Nuestros fiscales y jueces fueron amenazados, baleados en sus casas y baleados los tribunales. De modo que esa parte de la justicia penal, en esos 10 años, que es la función de los fiscales perseguir el delito, la función de los jueces juzgarlos y eventualmente condenar, nadie puede decir de que no hubo capacidad de respuesta. Digamos que tuvimos problemas, no en todo, pero tuvimos problemas puntuales en la agencia policial y en la agencia penitenciaria. ¿Y por qué digo esto? Porque en los juicios orales fueron condenados, esto no es una generalización, porque hay la mayoría de los integrantes de la agencia policial como de la penitenciaría son gente honesta y profesional, pero se comprobó que había unidades que trabajaban para un determinado sector de la criminalidad y otros para otro sector. Entonces, la reforma, digamos, procesal penal fue una reforma importante que le permitió dar una respuesta a un problema grave que no tenía con el sistema anterior. Bueno, creo que así como se avanzó en esa reforma, así como se avanzó con el juicio por jurados populares, que es una forma de democratizar el Poder Judicial, de darle participación a la ciudadanía, no hay nada muy complicado. El primer juicio por jurados que tuvimos en San Cristóbal fue algo increíble. Y la gente, cuando fue, hicimos mucho entrenamiento, los que se vieron seleccionados tuvieron que ir a la audiencia de selección de jurados. Sí. Cuando se les fue a notificar, la primera reacción de la gente era: no, pero yo no entiendo nada de derecho, yo no sé nada. Se les explicó, se les acompañó un folleto explicativo con dibujos, se les decía: usted tiene que ser juez de los hechos. La gente vive juzgando en la vida. Obvio. Vos vivís juzgando situaciones permanentemente. Y tomamos lugares. Usted tiene que ser juez de los hechos y de la prueba. Sí. Porque hay un juez técnico que dirige el debate que es juez del derecho. Bueno, el resultado fue óptimo. Llevamos en la Argentina más de 1.200 juicios por jurados populares y no hubo nunca una manifestación quejándose del veredicto del jurado. Digamos que también no le fue la justicia profesional. Por eso hay que avanzar con el jurado popular, hay que ampliar la competencia y hasta hay que prever el jurado popular para las cuestiones civiles, en algunos casos y bajo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque hay cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, a la discriminación, a problemas grandes de consumo, a problemas ambientales que ameritan que la ciudadanía participa. Y esta también es una forma de abrir las puertas del Poder Judicial, porque hoy el Poder Judicial está monopolizado exclusiva y evidentemente por una profesión, la abogacía. Claro. Y si un ciudadano puede ser diputado, puede ser senador, puede ser gobernador, no se requiere ninguna profesión en particular, también puede participar en la justicia. Así como hemos avanzado en esta cuestión, creo que hay que darnos una discusión profunda para avanzar en una reforma más estructural de lo que es el sistema de justicia civil y dentro de ello la justicia de familia. Bueno, clarísimo, clarísimo, Tandavari me ponen. Daniel, espero que nos veamos antes y que cuando nos volvamos a ver tengamos un poco más ordenado. Lo que más me interesa son los tiempos. Esto quiero brindarles yo a ustedes a través de la comunicación. Poder aportar un granito, convocarte a vos, como convocamos a otras personas también, y mostrarle que esto ya nos está ahorcando los tiempos. Hay que meterle muchísima garra. Daniel, muchísimas gracias. No, te liberamos. Muy amable. Gracias por trabajar para nosotros. Gracias. Una tanda y ya volvemos.
¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Llega a Rosario Marcela Morelo, una de las voces más queridas de Argentina, en un recorrido por toda su carrera. Única función, sábado 13 de septiembre. Entradas en venta en el Teatro Broadway o por tu ticket. Se viene el Santa Fe Business Forum 2025, del 1 al 5 de septiembre. 250 compradores internacionales, 45 países, 1000 empresas, 6000 reuniones de negocios, 25 fondos de inversión, 200 startups, 25 oradores, 5000 asistentes. Inscribite en businessforum.santafe.gov.ar. Cae en vivo, en Rosario, All Inclusive. Domingo 24 de agosto. Entradas en venta en el Teatro Broadway o por tu ticket. Se abren, el alma se expone, entre risas y lágrimas la vida se pone. El diálogo fluye, conexiones que arden, el calor de la charla, todos nos expanden, voces que cantan historias sin fin. Y ahí volvimos, te quería mostrar este look de Osadía. Mirá qué divino esto, estilo romano, todo sueltito, con las cosas de Amé, la bijou de Amé, que también se puede poner con un cinto. Me lo dieron, pero yo elegí ponérmelo así, me parece que es más mi onda, me gusta más. Así que agradecerle a Osadía y a Amé por siempre estar cuidando mi imagen. Te quiero dejar este video de Daniel Herbeta que hicimos hace unos meses atrás y nos encontramos de nuevo. Bueno, vos abordás en realidad dos problemas muy diferentes, pero que tienen el mismo nivel de complejidad y claro. Y de consecuencias negativas, ¿no? Exacto. Una sola mención respecto al problema de la droga. El problema de la droga es un problema muy complejo porque cuando el mercado está detrás del delito es muy difícil controlarlo con una ley penal. Y la droga ha generado en el mundo un mercado
que mueve anualmente sumas billonarias en dólares. Entonces, digamos, hay que pensar también en esto y hay que pensar de que obviamente ese dinero no es fácil de ocultar, por lo tanto tengo que blanquearlo, y para blanquearlo aparecen muchos otros actores que también forman parte de la sociedad y que a veces, bueno, se quejan de la inseguridad, pero ellos también contribuyen, ¿no? Y bueno, y acá estamos, seguimos con recién lo mirábamos y lo dejábamos a Daniel, que tenía que irse rápidamente a Venado Tuerto a seguir trabajando, obviamente seguir trabajando para nosotros. Como siempre, quiero quedarme un ratito porque ya tengo que retirarme, pero como les decía, no voy a decir nombres, pero siempre que me escriben, entren a mi cuenta de Instagram y ahí está mi contacto. Me están llegando un montón de casos sobre, bueno, violencia de niños, porque no tener una cuota de alimentos es violento, impedir el contacto con mamá o con papá es violento. Las denuncias falsas son muy violentas y también apelar un poco a estos abogados que aconsejan hacer las denuncias falsas. Ojo ahí, porque si esto llega a seguir avanzando, esos nombres van a empezar a salir y esas cosas se van a empezar a saber. Hay un sector de la población que, por supuesto, lo sabe. Como siempre digo, si las cosas las haríamos todos como corresponde, nadie tendría que contratar un abogado, nadie tendría que ir a la justicia. Creo que el trabajo empieza primero desde un trabajo propio, ¿no? Individual de uno mismo, de qué sería lo que corresponde. Todo el mundo sabe lo que corresponde. Ojo ahí, abogados, vuelvo a apelar a este juramento, que hicieron en aquel momento donde juraron hacer justicia. Saben muy bien que no la están haciendo. Hay muchos que seguramente me están mirando y saben que no lo están haciendo. Entonces es muy violento aconsejar a un cliente o a una clienta para que haga una denuncia falsa, a lo mejor porque no pagó la cuota de alimentos o a lo mejor porque vaya a saber qué. Ojo, por favor, a esos defensores que están aconsejando realizar eso. Y ojo, por supuesto, nosotros también, a quién contratamos para que nos defiendan. Lamentablemente, si terminamos en la justicia es porque uno de los dos no se pudo poner de acuerdo o ambos no estarían haciendo las cosas bien. Ojalá revisemos nuestras acciones y empecemos a priorizar, primero los educadores, a nuestros hijos, segundo los abogados, a nuestros hijos, y que jueces que tengan que hacer sentencia se animen a hacer sentencia rápido y dejen de lado las apelaciones, que ni siquiera hay cámara, así que ojo con eso, por favor, conciencia, laboremos entre todos, pero también creo que el primer trabajo tiene que empezar en casa. El foco son nuestros hijos, los niños. No violentemos ese derecho. Bueno, nos despedimos, nos vemos el martes que viene. Gracias por estar, espero sus mensajes como siempre y agradezco. Nos vemos el martes que viene en Crónicas de Bariña para Vive TV. Los secretos se abren, el alma se expone, entre risas y lágrimas la vida se pone. El diálogo fluye, conexiones que arden, el calor de la charla, todos nos expanden. Voces que cantan historias sin fin, en Bariña nos unimos, un mismo sentir. Crónicas de Bariña en el